7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, los exministros de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo y Fausto Ortiz, y también el director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares. Les invitamos a hacer un análisis desde la voz de la experiencia respecto de lo que hoy se sigue demandando: más recursos para funciones del Estado, para instituciones del Estado, y que nos ilustren sobre la rigurosidad en el gasto, no solo armar un presupuesto, sino finalmente ver el presupuesto ejecutado, el presupuesto codificado, y en donde se ven falencias e ineficiencia e incluso falta de calidad del gasto. Hoy está de por medio una demanda de la función judicial a través de su órgano administrativo y disciplinario, el Consejo Nacional de la Judicatura, que pide nada menos que $265,6 millones con el argumento de su presidente, el doctor Wilman Terán, como reparación del gobierno por déficit presupuestarios acumulados en los últimos 10 años. Piden con una simpleza solo $265,6 millones. Sin embargo, hoy publica Primicias un reportaje absolutamente claro, detallado, con cifras, al igual que hoy publica Diario El Universo, que da cuenta en su página 5, Judicatura ha devuelto $500 millones de presupuesto no ejecutado según el argumento del Ministerio de Finanzas. Quiero ilustrar, antes de darles la palabra, lo que ayer en una audiencia judicial argumentaron el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la respuesta de Mariné Dávila del Ministerio de Finanzas. Por favor. El origen es la merma sistemática. Si esta merma se iguala aquí y ahora, hoy en día, para el siguiente ejercicio fiscal está al día. Y ojo, solo se está pidiendo el valor para equiparar el gasto corriente. $500 millones han sido devueltos a las arcas fiscales. $500 millones que no han ejecutado para cubrir todas las necesidades de las personas que se han referido en esta audiencia. Y no puede el Ministerio de Finanzas ser asignador y ser ejecutor también de los recursos públicos. No podemos darles ejecutando. Esa es la realidad en la audiencia pública judicial. Economista Mauricio Pozo, ¿qué hacer con estas demandas? Seguimos, hay escasez de recursos, hay distorsiones con los subsidios y ahora más demanda de recursos, partiendo de esta ineficiencia en la propia judicatura. Muy buen día, economista Pozo. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Saludando a Fausto. Creo que no veo a nuestro otro contertulio todavía. Tal vez empezar indicando lo siguiente, Miguel. Este no es un problema nuevo. Este es un problema que se viene acumulando ya algún tiempo atrás. Probablemente se haya complicado y se haya deteriorado la capacidad de uso eficiente de los recursos públicos. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura, yo también lo viví hace poco tiempo, cuando estuve en la última etapa del gobierno del expresidente Moreno. La misma institución nos demandó recursos y la misma institución tenía una subejecución gigantesca de recursos y que no los utilizaba de manera eficiente, y lo que recibía obviamente era mayoritariamente para gasto corriente. Tenían excesos de toda naturaleza, y yo recuerdo haberle dicho a la presidenta que estuvo en ese momento el Consejo de la Judicatura de que teníamos la posición de ciertos cargos, un señor del Departamento de Archivos que tenía un salario superior al mío como ministro de Economía, cosas que obviamente salían de cualquier lógica, y además con un tema que parece que no se entiende en otras esferas del Estado, más aún en la parte legal, que deberían conocer bastante mejor que nosotros. El que administra los recursos del Estado, los recursos públicos, es el Ministerio de Finanzas, no es ninguna entidad adicional. Lo que hace es distribuir los fondos que recibe por exportaciones de petróleo, por tributos y por deuda,
y asignar de acuerdo al presupuesto a los distintos receptores de esos fondos. Y al final del ejercicio, si los recursos asignados en el presupuesto no son utilizados, no son gastados, la ley le obliga que esos recursos pasen a la cuenta única. Entonces no es que existe una apropiación del Ministerio de Economía, sino que lo que se hace es cumplir con lo que manda la ley, porque si no lo hace, el responsable de todo eso termina siendo el mismo ministerio. Entonces, un poco para irle dando cuerpo a esto, decirle, uno, que este es un problema que viene de tiempo atrás. Dos, me parece que ha empeorado en ejecución. Tres, esto no es únicamente en el ejemplo que estamos citando de la parte judicial. Esto se extiende a muchas otras entidades que no usan los recursos y que lamentablemente cuando lo usan no lo destinan a los mejores objetivos y a los mejores fines. Igual pasa con los gobiernos seccionales, o no sé si igual, pero parecido, de que se asignan los fondos y muchos de ellos tienen excedentes de liquidez en el Banco Central. Sin embargo, le piden más fondos al gobierno. Entonces, sobre esa base es muy complicado manejarse. Parecería ser que la política austeridad es una política austeridad que a veces se concentra solo en el Ministerio de Economía y el resto de instituciones, inclusive del mismo gobierno, parece que no entienden estos principios y presionan por más fondos. Y algunas otras instancias, como es por decirle, la Corte Constitucional que le dio la razón a los señores del sector de la educación y que eso determinó un aumento de gasto público en salarios de $500 millones, tampoco están en la misma línea. Entonces se convierte en un tema muy complicado de administrar, no solamente para este gobierno, sino para cualquier gobierno que se venga, porque estos temas son recurrentes y van uno sobre otro. Le doy otro ejemplo que se me viene a la mente. Los recursos para el CNE, Consejo Nacional Electoral. Venían las elecciones, se les dio los recursos y querían la plata para la segunda vuelta electoral. Y la segunda vuelta electoral no se sabía todavía cómo se iba a dar y cuándo se necesitaban los fondos, pero ya querían desde el año pasado disponer de los recursos. Entonces no existe conciencia, lamentablemente, Miguel, de cómo deben manejarse las cosas y no se comparten los principios de austeridad que se tienen que mantener. Quiero dar la bienvenida al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Quisiera añadir a la explicación que ha dado el economista Mauricio Pozo y preguntarle, economista Fausto Ortiz, en este reportaje de primicias se da cuenta frente a la ineficiencia de las instituciones en el gasto. Dice el registro civil, por ejemplo, en donde hubo quejas por la calidad del servicio en el 2023, apenas ha utilizado el 8.5% de su presupuesto en el primer trimestre. Es decir, estamos valorando más recursos que exigen como el Consejo de la Judicatura, pero ineficiencia en el gasto y hacen aparecer que no tienen recursos, hay que darles más recursos y mientras tanto hay una ineficiencia administrativa, al menos en el caso de la justicia, frente a lo que se está viviendo en el Ecuador. Economista Ortiz, muy buen día. Sí, Miguel, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a Mauricio. Entiendo ya está en la línea telefónica también el otro invitado. Sí, mire, ¿qué diferencia y qué podría añadir a lo que Mauricio ha señalado con su experiencia en varios procesos como ministro de Finanzas? Hasta antes del 2008, el ministro de Finanzas le entregaba recursos a las dependencias, ¿no? Le hacía transferencia de fondos para que él vaya ejecutando de acuerdo a su presupuesto. Y a veces ocurría que Finanzas tenía que tomar deuda para entregarle a esa dependencia y esa dependencia no la ejecutaba. Del 2008 en adelante se constituyó lo que se llama la cuenta corriente única y lo que ahora tienen ellos es un presupuesto asignado y cuando ya hay la ejecución, entonces hacen el pedido de los recursos y Finanzas le asigna. Y a veces podría ser que la ejecución no es adecuada porque Finanzas empieza a atrasar en pasar esos recursos y entonces puede frenar un poco esa asignación de los recursos hacia cada una de las dependencias.
Pero viendo el caso actual del Consejo de la Judicatura, que tiene un presupuesto total superior a 300 millones de dólares, y de los cuales apenas 7 millones de inversión, y de esos 7 millones de inversión, apenas también va con 2% de ejecución de la inversión en el trimestre, cuando más o menos debería estar ya por el 25%. Entonces, hay que chequear si el reclamo es para el tema del gasto corriente o por el tema de gasto de capital e inversión. Pero acá lo adecuado sería que empiece a ejecutar, en el caso de lo que tiene ya asignado en gasto de inversión, y que presente los proyectos de cara a este año o de cara al próximo presupuesto, porque esto de acá fue aprobado en la Asamblea Nacional y quizás eso de ahí va a ser difícil ir sobre la marcha acomodando esos recursos, ¿no? Y el Consejo de Judicatura no es el único que tiene una mala ejecución. Si uno chequea varias dependencias, entre esas muchos ministerios del gobierno, por ahí están en 0% de ejecución al mes de marzo, más de 5 ministerios. El propio Ministerio de Finanzas tiene una ejecución pequeña para proyectos de inversión. Y entonces seguramente en estos siguientes semanas o meses habrán algunos ajustes en el presupuesto codificado para tratar de reasignar algunos recursos de un lado a otro. Entonces, yo creo que la acción y la ruta que está tomando el Consejo de la Judicatura no es la adecuada. Debería tratar dentro de su presupuesto corriente, ver qué puede ajustar, ver dónde puede reasignar, y si está complicado, ver qué ejecuta de lo que tiene ahí y tratar de hacer una gestión bien documentada para decir, necesito recursos para este tipo de obras para ubicarlo en el próximo presupuesto del Estado. Porque si es que nos podemos ver en el caso de las necesidades, seguramente son muchas en todas las dependencias que están bajo el presupuesto general del Estado, que sería imposible financiar, imposible administrar, porque ya hoy día el déficit fiscal que el gobierno lo planteó como 2.600 millones de dólares, yo estimo que hasta el final del año ese déficit fiscal va a estar bordeando los 4.000 millones de dólares, y ya eso es bastante complicado porque el escenario de consecución de deuda está limitado, sobre todo en el tema de bonos de deuda externa. Y en ese sentido, economista Ortiz, ¿cómo replantear esto? Porque a veces falta entendimiento respecto del manejo que debiera ser riguroso de los presupuestos. Sí, si uno mira el presupuesto tan recargado en gasto corriente y tan poco en gasto de inversión, entonces quiere decir que esas dependencias básicamente son puramente operativas, administrativas, ¿no? Entonces no hay un equilibrio para que pueda haber un 80-20, un 70-30, sino que es casi que 95-5, o sea, 95 gasto corriente y apenas 5% de gasto de capital o inversión. Entonces, ahí debe haber un equilibrio, y seguramente debe haber algún espacio para poder revisar si esos gastos corrientes están bien soportados, o hay exceso que pudieran más bien ellos mismos internamente hacer un ajuste para poder destinar algo de gasto corriente que puedan descartar hacia inversión que fuera necesaria. Y lo otro, no dejarse, entre comillas, quitar la plata, porque si que ellos no ejecutan y ejecutan a tiempo lento, el Ministerio de Finanzas tiene la obligación de reasignar esos recursos hacia otra dependencia. Y a veces hay organismos que inclusive tienen sus propias tasas que pasan al Ministerio de Finanzas y que tampoco alcanzan a ejecutar, y el Ministerio de Finanzas debe al final del año tomar esos recursos porque tiene que reasignarlos, porque el año arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. No hay posibilidades de ir acumulando recursos de caja en cada una de las dependencias. Bienvenido al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. ¿Cómo ve estas demandas de nuevos recursos que, como bien han dicho tanto Mauricio Pozo como Fausto Ortiz, no son nuevas? Sin embargo, también pasa por la ineficiencia en el gasto público, pero exigen más recursos. Muy buen día a José Hidalgo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a Mauricio y a Fausto. Fausto mencionó durante su intervención un punto que a mí me parece importantísimo,
y que creo que el presidente del Consejo de la Judicatura, otros funcionarios públicos y la opinión pública en general no conocen, y es que si bien el año pasado hubo una mejora importante en la situación fiscal del Ecuador, el déficit del presupuesto del Estado el año pasado fue de apenas 1,6% del PIB, que es el déficit por mucho más bajo desde que tenemos información comparable, más o menos desde el año 2013, cuando se revisaron las series de estadísticas. Si bien hubo esa mejora, este año la situación fiscal seguramente se va a deteriorar y de manera importante. Fausto mencionó un déficit en torno a 4.000 millones de dólares, y yo también coincido en que la cifra va a estar más o menos alrededor de esos valores, o al menos cerca o por encima del 3% del PIB, que ya es un déficit otra vez difícil de financiar. Y esto me parece que es importantísimo que se conozca, Miguel, porque hay algunos factores que están explicando este deterioro. Y perdón si me dio un momento de las demandas puntuales que está haciendo el Consejo de la Judicatura o la ineficiencia en ejecución del gasto de parte de varias entidades. Y es que me parece importante que la opinión pública y obviamente quienes forman parte del Estado conozcan lo que está ocurriendo principalmente con los ingresos del presupuesto del Estado. Usted recordará, Miguel, que para este año el Ministerio de Economía y Finanzas había establecido ingresos tributarios en el presupuesto del Estado por aproximadamente 16.000 millones de dólares. Los tributos son por mucho la principal fuente de financiamiento del presupuesto del Estado. Y lo que estamos viendo en los primeros 3 meses de este año es que ese valor difícilmente se alcance, porque ese valor implicaba un incremento de más de 6% respecto a lo que se recibió por ingresos tributarios en 2022. Y lo que estamos viendo en el primer trimestre de este año es un crecimiento apenas superior al 1%, y que probablemente se vaya deteriorando incluso más en los próximos meses, porque hay algunos temas de contabilización. Digamos, del año pasado hasta marzo no se había contabilizado ningún ingreso por el impuesto temporal a los patrimonios, y este año ya se lo está haciendo. Entonces probablemente ese crecimiento sea incluso más bajo. Por el lado de los ingresos petroleros, si bien el precio del petróleo se ha recuperado en los últimos días, estaba viendo que la Agencia de Información Energética de Estados Unidos acaba de actualizar su proyección del precio del petróleo para el año completo, y ahora estima que el WTI, que es el crudo de referencia para determinar el precio del petróleo ecuatoriano, va a tener un precio en torno a $69 por barril en el año completo, lo que para el crudo ecuatoriano, considerando el mayor castigo que viene reportando en las últimas semanas y meses, podría significar un precio en torno a $70 por barril, apenas superior al que se había presupuestado, pero ese mayor precio se está viendo, digamos, hay una compensación en contra por un menor nivel de producción. De hecho, en primicias mismo, el ministro de Energía, el ministro Santos, reconoció que lo más realista para este año es considerar una producción de petróleo en torno a 490,000 barriles diarios. Yo creo que esto incluso puede estar siendo optimista en base a lo que estamos viendo en los primeros meses del año, pero esa producción de 490,000 es 25,000 barriles diarios menos que lo que se había presupuestado. Entonces ya tenemos 2 huecos, primero por el lado tributario y luego por el lado petrolero, a lo que se suma que difícilmente o muy difícilmente este año se concreten los ingresos por monetización de activos, por los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas había estimado 1.000 millones de dólares por Sopladora y el terminal marítimo Monteverde, y 200 millones adicionales por la venta de acciones del Banco del Pacífico. En el contexto de incertidumbre política que estamos viviendo, realmente es muy difícil pensar que esa monetización de activos se concrete en 2023. Entonces, quería hacer esta breve descripción de lo que está pasando con los ingresos fiscales, Miguel, porque me parece que en la opinión pública permanece la idea de que estamos en una situación fiscal holgada, cuando en realidad es que el año pasado, pese a la mejora, seguíamos teniendo un déficit, es decir, los ingresos seguían siendo inferiores que los gastos, y esa situación va a empeorar de manera considerable este año, y por lo tanto esta demanda, más allá de la ineficiencia en la ejecución del gasto de parte de algunas instituciones, y entre ellas, por lo que se menciona también el Consejo de la Judicatura,
más allá de esa ineficiencia, la liviandad con que se reclaman más de 200 millones de dólares me parece que refleja el desconocimiento de lo que está pasando con la situación fiscal. Y creo que es importantísimo que la gente sepa esto, que también se desmitifique esto de que el gobierno está sentado sobre 8.000 millones de dólares de reservas, porque no es verdad que las reservas del Banco Central sean ahorro fiscal o plata a disposición del gobierno de turno. Entonces creo que es importante que eso quede claro para que de aquí en adelante cualquier discusión en torno a la exigencia de mayores recursos tome en cuenta que estamos en una situación fiscal ya de por sí complicada. Economista José Hidalgo, ¿eso implicaría un replanteamiento interno de las instituciones que más allá de exigir más recursos se pongan a trabajar con mayor rigurosidad, a gastar los presupuestos que se les asigna y que no quede y se devuelva luego de la ejecución presupuestaria de un año fiscal? Sí, sobre todo que haya eficiencia en el gasto. Mauricio puso el ejemplo, y obviamente que yo no lo conocía, creo que casi nadie lo conocía, esto de la persona que trabajaba en archivos en el Consejo de la Judicatura y que ganaba más que el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, sí me parece que las instituciones que administran, obviamente están administrando recursos públicos, tienen que ser principalmente eficientes en el gasto, no gastar al apuro, sino gastar sobre todo bien, y antes de presentar nuevos reclamos al Ministerio de Economía y Finanzas, tomar en cuenta la situación fiscal. Y obviamente a esto se suma, yo diría, casi la indecencia que significa que el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, la persona que puede terminar sancionando a los jueces, ponga una demanda sobre la cual va a tener que resolver una persona a la que él puede luego sancionar. Pero ese es otro tema. Pero en todo caso, en esta situación fiscal, lo principal, creo, Miguel, que es la eficiencia en el gasto. Economista Mauricio Pozo, se ha planteado esta necesidad de la eficiencia en el gasto, la calidad del gasto. Resulta complejo lograr que desde una política fiscal se exija que se gaste lo necesario, que se invierta más en lo que sea posible en inversión, y no solo esa carga enorme del gasto corriente como los sueldos. Esto es un problema endémico, este es un problema que lamentablemente se va repitiendo a lo largo de los gobiernos y a lo largo de los años. Fíjese, Miguel, nunca se habla de en qué van a usar los recursos. Aquí el criterio base es un criterio cuantitativo, no es cualitativo. Le doy el ejemplo probablemente más relevante. La asignación de los fondos del presupuesto del Estado para el sector de la educación. Hay una norma inclusive constitucional que establece que este tiene que llegar a representar el 6% del PIB en educación. Pero nadie dice para qué va esos 6%, en qué van a destinar. Si va a ser para comprar útiles, si va a ser para mejorar el salario de los profesores, si va a ser para mejorar la infraestructura educativa en el país, ¿para qué va a ser? No existe el principio de calidad del gasto público en general. Le estoy dando un ejemplo que me parece bastante relevante. En segundo lugar, usted tiene un problema de que hay un mal entendimiento de cómo funciona a rato la operación del sector público. Y yo soy de los que creo que no le falta plata al Estado. Si usted mejorara la calidad de la gestión de los recursos, estos probablemente sean más que suficientes, dadas las condiciones que se tienen, que obviamente no son las mejores, pero sí se podría salir del problema y no cubrir los huecos que se presentan por una mala ejecución o por los pedidos excesivos que dan y que tratan de ser compensados vía más endeudamiento público. Entonces, yo le veo un problema estructural que no se resuelve tan fácil. Sí creo que el liderazgo del presidente de la República ante todos los ministros que deben alinearse a un programa económico podría ayudar. Pero hay otras instancias que no son parte del gobierno central, como el caso del Consejo de la Judicatura o el Consejo Nacional Electoral o los gobiernos seccionales,
que no terminan de entender que los recursos públicos son recursos que provienen muchas veces de factores ajenos a nuestras decisiones, como es el precio del petróleo, y a veces responden a coyunturas que no dependen tampoco del gobierno central o del ministerio. Le doy el otro ejemplo. En el año 2020 tuvimos el problema de la pandemia. Hay fondos que se asignan en función de lo que dice la ley en la proporción de ingresos, por ejemplo, petroleros e ingresos tributarios. Caso específico, las transferencias a los gobiernos seccionales. Vino la pandemia, obviamente todo se vino abajo el ingreso petrolero, se vino abajo el ingreso tributario. Sin embargo, los perceptores de recursos de la parte tributaria y la parte petrolera querían que se les respete los mismos valores del año anterior. O sea, para ellos no había pandemia, no existía una baja de ingresos fiscales. O sea, me parece hasta una inconsciencia. Todo el país sometido a un problema de esa magnitud, pero cada uno viendo su metro cuadrado, pero a mí no me bajan el ingreso que estaba recibiendo, y encima la presión por los medios y por varias vías para el Ministerio de Finanzas que no baje la asignación de los fondos cuando toda la economía estaba sufriendo un embate de esa naturaleza. Entonces, esto no le veo yo tan simple. Yo creo que es un tema inclusive de entendimiento de la realidad y de las cosas, y que le saquemos de la discusión a veces que es solamente un tema de plata. Y eso es lo que se vende a la ciudadanía, que porque le doy más plata a la educación, le doy más plata a la salud, le doy más plata a la justicia o a la seguridad, nos va a ir mejor. Yo creería que con la plata que están recibiendo o que está presupuestada, si ejecutaran de mejor forma los recursos y le dieran un mejor destino a los mismos, yo estoy seguro que habría beneficio para la ciudadanía en una proporción bien significativa, pero eso no se da. Ahí es un poco, dame más plata y yo veré qué hago con la plata, y lamentablemente ese principio es algo que se va repitiendo y que no se ha venido a corregir. Economista Mauricio Pozo, ¿se sentaría otro mal precedente si es que se atiende esta acción de protección, esta demanda de manera firme de este presidente del Consejo de la Judicatura para que se entreguen 265 millones asignar de un día para el otro? Si la jueza dijera, sí, tiene razón el Consejo de la Judicatura, ministro, tiene que entregar 265.6 millones, ¿qué precedente se está sentando si con acción de protección va a un municipio, va a cualquier institución pública y exigen más recursos? Imagínense, acción de protección a un juez que su comportamiento es controlado por la misma Consejo de la Judicatura, lo que explicaba José hace un minuto, lo cual es inaudito. Cuando se pidió, recuerdo, el aumento salarial al sector de la educación, que yo estaba en el ministerio, el impacto fiscal del primer pedido, llamémoslo así, era de aproximadamente $1,000 millones. Ninguna institución del Estado, ningún sector del Estado, ningún ministerio del gobierno, de cualquier gobierno, tiene el derecho de destruir un programa económico. Generarle más gasto público sin el financiamiento adecuado es destruir una línea de comportamiento en un programa económico, es destruir una política económica, es destruir un programa económico. Y ninguno tiene ese derecho. Entonces a mí me parece inaudito que una instancia del Estado, que es el sector judicial, el Consejo de la Judicatura, ahora quiera apegarse a principios que conllevan un daño del programa económico, que es un beneficio no del gobierno, de todo el país, de todos los ciudadanos. Ahí van a tener que mantenerse en la línea para responder su pregunta, Miguel. A mí me declararon los señores de la UNE persona no grata, porque no di paso a los aumentos salariales. Y no es un tema de que no me gusta que ganen más, ojalá todos ganáramos mucho más. Es un problema de capacidad económica de hacerlo y de responsabilidad con el uso de los fondos públicos.
Así que o se paran bien parados en esto y no dan paso, porque caso contrario, el día de mañana la fila va a ser enorme. Cualquiera va a pedir recursos para cualquier cosa, y con esto de que van y ponen algún tipo de acción judicial, nadie va a poder decir nada y todos vamos a tener que sobreendeudar al país para cubrir los apetitos de los distintos sectores. Economista Fausto Ortiz, tema calidad del gasto y eficacia en el gasto público, que como bien se ha señalado esta mañana, no se ha demostrado en eso. ¿Cómo lograr que haya calidad del gasto y eficiencia en el gasto público? Sí, mire, el año pasado la obra pública o la cuenta que se llama el Plan Anual de Inversiones, ¿no?, que agrupa todo lo que es las inversiones y gasto capital e inversión, era 1.870 millones de dólares el presupuestado. Y terminó el año y hubo un 20% aproximadamente de subejecución. Estamos hablando de que no llegaron a los 1.800 millones, sino que quedaron por ahí en 1.500 millones de dólares. Entonces, en una economía que estaba tratando de salir de la crisis por la pandemia para tratar de mejorar la actividad económica y también por ahí el empleo y otros temas sociales importantes, ¿verdad?, no lograron ejecutar la totalidad. Y entonces eso es, por ejemplo, un tema donde hay que poner atrás a alguien a que persiga a que se ejecute el gasto pequeño o grande. Y temprano que le vayan diciendo, mira, si no vas a poder ejecutar, entonces dime para poder darle plata al que lo pueda ir gastando. Ahora, esta parte de acá, ¿cuánto de esa mala ejecución obedece al mensaje que está planteando alguien que diga, sabes que ni hagas obra pública porque no tenemos plata? ¿O cuánto obedece a la mala práctica de dejar todo para el final, para poder llegar en el último trimestre y casi que en el último mes del año a hacer las transferencias y ejecutar lo que es el gasto público? ¿Qué gasto se maneja bien? El gasto corriente. Ahí no hay mayor problema. Los sueldos van pagados puntuales, van ejecutados casi que exactamente conforme va avanzando el año. Se gasta bien y se paga bien también, puntual y dentro de los pronósticos, el tema de los intereses de deuda, la amortización de la deuda. Pero la parte complicada es la obra pública, porque supuestamente en el primer trimestre siempre es más lento, porque como recién arranca el año, no teníamos el proyecto, no hemos llamado a concurso, no hemos podido ir ejecutando, pero hay que encontrar algún mecanismo para poder ejecutar bastante lineal, es decir, una parte en el primer trimestre, otra parte en el segundo trimestre y el resto más adelante, porque si no vamos a tener este problema de que siempre la economía empieza muy lenta, ¿no? Y a este tema del Consejo de la Judicatura, ojalá pudieran ir planteando también, así como dice, mira, queremos que nos den 200 millones de dólares, y vayan diciendo a quién le quieren quitar esos 200 millones de dólares. Le quieren quitar a la policía, le quieren quitar a las Fuerzas Armadas, le quieren quitar al Ministerio de Obras Públicas, o que vayan diciendo qué impuesto le van a ordenar a la Asamblea que incremente. Quieren subir el IVA, quieren subir el impuesto a la renta, quieren poner otro impuesto patrimonial, porque no es un tema simplemente de escríbeme 200 millones más de gasto y ahí vemos. O si no, tendrán que enfrentarse a una situación que es un poco incómoda. Está la disposición, entonces lo pongo el día lunes y el día miércoles lo quito, digamos, ¿no? Entonces, ese esquema no es el que deberíamos estar tratando de trabajar. Economista Fausto Ortiz, claro, eso implicaría que hay que financiar esta demanda. Si no, ¿de dónde salen esos recursos? Claro, totalmente. O sea, no se puede. Las mismas leyes y constitución te dice, si es que vas a incrementar un gasto, ponle el recurso con el cual vas a financiarlo. No es un solo tema vamos por el gasto, porque el gasto va a generar déficit y hay que ver si el déficit es permanente o es no permanente, para eso lo financiamos o con impuestos o con algún tipo de financiamiento en forma de deuda, ¿no? ¿Y cuál sería el escenario, economista Fausto Ortiz, si es que
la jueza da lugar a esta acción de protección y ordena que se entreguen los 265 millones. Como bien han señalado tanto José Hidalgo cuanto Mauricio Pozo, si es una dependiente del Consejo de la Judicatura, ¿qué le pudiera pasar? Pero ¿cuál sería la incidencia? ¿No se estaría sentando un mal precedente en el Ecuador? No, totalmente, porque a todo el mundo le falta plata, el sector público, a todo el mundo le falta plata. Entonces, si mañana alguien dice, mira, esta es la ruta, encontré un juez en tal jurisdicción que me va a apoyar en este campo, entonces todo el mundo incrementa. Entonces, olvidémonos de la Asamblea, olvidémonos de la Constitución que te dice que en la Asamblea se aprueba el presupuesto del Estado sobre el total máximo que haya planteado el Ministerio de Finanzas, porque en la Asamblea, inclusive la Constitución te dice, el Ministerio de Finanzas o la Presidencia de la República presenta el presupuesto del Estado y la Asamblea no puede inclusive modificar los techos que le han presentado a discusión. Puede por ahí hacer algunos movimientos dentro de las cuentas, pero no puede incrementarlo. Entonces, ¿cómo así una acción de protección va a tratar de incrementar el gasto que ni siquiera los asambleístas pueden hacerlo? Y entonces, por eso digo, ¿a quién le vas a quitar? Dime una vez en el dictamen si le quito a quién, a los profesores, a los doctores, que son los más importantes en el rubro del gasto corriente, o en obra pública le voy a quitar a los afectados de los desastres naturales, o a quién le tengo que afectar. Es decir, al final del día eso tiene que ser consciente y el Ministerio de Finanzas tendrá que trabajar para exponerlo adecuadamente, o si no tendrán que ir, tener una lista bien grande para ir poniendo ministro de Finanzas que pueda seguir siendo destituido a razón de uno por semana, más o menos. Muy grave esta situación. Economista José Hidalgo, a ver, primero el tema de la calidad del gasto y una eficiencia en el gasto fiscal. ¿Cómo lograr eso? Sí, la verdad la respuesta es muy difícil, Miguel, porque, por el Ministerio de Economía y Finanzas han pasado en los últimos años algunos profesionales, incluyendo Mauricio, Richard Martínez, Simón Cueva, ahora está Pablo Arosemena, personas que tienen clara la necesidad de mantener un orden en las finanzas públicas, y a todos les da resultado no por falta de voluntad, sino por las dificultades propias de la desvinculación en el sector público. A todos les da resultado muy difícil achicar la nómina en el sector público, ¿no es cierto? Lo que hemos visto es que ventajosamente el incremento del gasto se ha controlado, se ha moderado, pero lamentablemente no estamos viendo ese recorte en el gasto que incluso el actual ministro tuvo un discurso muy activo al respecto, ¿no? Usted recordará al ministro Arosemena, antes de ser ministro, hablando del Estado de eso y la necesidad no de incrementar impuestos, sino de recortar el gasto. Y la verdad es que, conversando con personas que han pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas, muchas de ellas coinciden en lo difícil que es para un ministro, o bueno, para una gestión, para un gobierno, recortar la nómina en el sector público por la cantidad de dificultades a las que se enfrentan, incluso la posibilidad de que un juez, volviendo otra vez al tema de la justicia, obligue al gobierno de turno a reincorporar a una persona a la que ya se había desvinculado con la correspondiente compensación y que vuelva a su puesto. Entonces, reducir el gasto realmente es difícil. Eso no significa dejar de pelear en esa línea, pero creo que las voces que demandan que el Estado reduzca significativamente su gasto no conocen en detalle. Yo tampoco conozco en detalle, pero he escuchado de personas que han pasado por el Ministerio de Finanzas, insisto, la dificultad de llevar adelante esto. Y en ese contexto, Miguel, me preocupa mucho un discurso que estoy empezando a escuchar en algunos sectores. La última fue una persona que ahora va a encabezar un gremio importante acá en Quito, y es esto de dar de baja la última reforma tributaria. A muchas personas nos ha incomodado en lo personal. Digamos, yo siempre defendí la reforma tributaria. Obviamente en lo personal me he visto afectado porque este año tuve que pagar considerablemente más impuesto a la renta que el año anterior. Pero en este momento en el cual el Estado, el país ve claramente la necesidad de, creo yo, en el sector de seguridad, incrementar el gasto porque hacen falta más policías, hacen falta incluso a veces pertrechos para los policías o para los militares.
mantener un discurso de que la principal urgencia para el país es reducir impuestos, me parece que es estar un poco desconectado con la situación que está viviendo no solo las finanzas públicas, sino la sociedad en general, que demanda mejores servicios de seguridad. Yo coincido con Mauricio en que un mejor uso de los recursos podría obviamente mejorar muchísimo la calidad de los servicios, pero creo que en el sector de seguridad, por ejemplo, sí hace falta o sí van a hacer falta mayores recursos para poder incorporar a estos 10,000 nuevos policías de los que se habla. Entonces, sí quería mencionar también este tema porque me parece realmente muy poco responsable en la actualidad exigir una rebaja de impuestos que significaría ampliar el déficit fiscal, cuando claramente estamos en una situación fiscal ya de por sí complicada, que en algunos sectores, insisto, exige más bien un incremento en el gasto. Economista José Hidalgo, y este planteamiento de atender la acción de protección por esta jueza y disponer que se entregue de inmediato 265 millones para el Consejo de la Judicatura, ¿cuál sería el impacto y el precedente que dejaría en el país? Se va por una medida jurisdiccional, se busca el juez de la Concordia o de Manglar Alto o del Cantón Pindal, donde sea, se presenta y se logra una acción de protección y a ponerme los recursos de inmediato. A ver, el impacto, y Fausto ya lo señaló, el presidente del Consejo de la Judicatura, y es que espera recibir 260 millones más, entonces que diga de dónde hay que sacar, o sea, a quién hay que quitárselos o dónde vamos a conseguir el financiamiento para estos 265 millones, porque realmente en la actualidad estamos preveyendo un déficit que puede rondar los 4,000 millones de dólares. 265 millones más significarían incrementar el endeudamiento en esa magnitud, y obviamente no se puede contratar deuda para gasto corriente. Entonces, el impacto fiscal es significativo en una situación ya de por sí complicada, por lo que traté de detallar en mi primera intervención respecto a la caída de los ingresos frente a lo que se había presupuestado. Y luego el precedente es funesto, Miguel, porque, como usted bien señala, si es que ya se encuentra el juez dispuesto a dar ese tipo de acciones de protección, entonces se pondrán a la fila distintas instituciones, obviamente no necesariamente del gobierno central, pero sí del sector público no financiero en general, digamos, este nivel más amplio del sector público, se pondrán a la fila para exigir más recursos, y realmente no hay de dónde. En este punto estamos, yo me temo que lamentablemente este año el gobierno se vea en la necesidad de otra vez incurrir en atrasos o de subejecutar el presupuesto, porque realmente va a ser difícil que encuentre fuentes de financiamiento para cubrir la totalidad del déficit y la amortización de la deuda pública. Y entonces, en este contexto, exigir más recursos, o como acabo de señalar, exigir una reducción en los impuestos, me parece que son actitudes en ambos casos absolutamente irresponsables. Muchas gracias por ilustrarle al país, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, sobre un manejo responsable que debiera haber en el país y nuestras acciones jurisdiccionales, constitucionales, que buscan mayor caos en los manejos de los recursos públicos del fisco del Ecuador. Muy amable al economista Mauricio Pozo, al economista Fausto Ortiz y al economista José Hidalgo por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, muy amables. 8:20 en el territorio continental ecuatoriano. Vean la realidad. Un hecho que pone en escena una situación que pudiera sentar un pésimo precedente en el Ecuador, de exigir más recursos sin beneficio de inventario, sin financiamiento, que seguiría este descalabro que se vive en el Ecuador, cuando ni siquiera han podido manejar bien los recursos y devuelven, luego del periodo fiscal, devuelven recursos. Como se señalara ayer en la audiencia, 500 millones de dólares del presupuesto no ejecutado en 10 años se devolvió desde el Consejo de la Judicatura, y hoy exigen 265 millones de dólares. Qué contrasentido que vivimos en el Ecuador. 8:21, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el experto en temas de seguridad desde México, el doctor Alfonso Valenzuela,
que nos cuente las experiencias sobre planes de seguridad en ese país que ha sufrido y sigue sufriendo la violencia en México.